Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando Mamani de mi canal de Excel Servicios. En este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema Almacenes ABC. Bien, en este video vamos a listar la tabla productos dentro de un listbox en VBA Excel mediante el formulario. Vamos a ir al cuadro de herramientas, seleccionamos el botón cuadro de lista y lo vamos a colocar en la parte inferior, lo vamos a dibujar. Muy bien. Dentro de las propiedades del cuadro de lista, en la propiedad name le vamos a colocar de nombre lista. Ok. Dentro de la propiedad border style le vamos a dar en 1. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la programación. Clic derecho, ver código. Y vamos a programar algo parecido a lo que ya hemos hecho en listar categorías. Para ello vamos a insertar un nuevo procedimiento o podemos hacerlo de manera manual. Insertamos el procedimiento y le vamos a llamar listar productos. Muy bien. En el módulo listar productos lo que vamos a hacer nosotros es listar la tabla productos dentro de nuestro cuadro de lista listbox. Como ya tenemos generado el código, vamos a copiar este código, control C y control V. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es cambiar los datos de nuestro objeto. En primer lugar, en vez de que se llame CMB categoría, se llamará lista. Y donde dice tabla consulta, vamos a cambiar el nombre de la tabla. Será productos, la tabla a la cual vamos a consultar. Muy bien. Ahora dentro del espacio de columnas, nosotros vamos a definir cuántas columnas vamos a mostrar dentro del cuadro de lista. Podemos mostrar todas las columnas que tenemos aquí, o podemos empezar a indicar qué columnas se van a visualizar. Por ejemplo, yo quiero que se visualice el código, el nombre del producto, el precio de venta y el precio de compra. Muy bien, será la columna 2 y 3 y tenemos aproximadamente 8 columnas. No, 7 columnas. Así es que en el código le vamos a colocar aquí las 7 columnas. La primera columna va a estar en oculto. La segunda columna va a ser 100 la dimensión. La tercera columna será 300. La cuarta será 0. La quinta también será 0. Y el precio de compra y el precio de venta le vamos a dar en 50 y en 50. Listo. Entonces con este código ya podemos listar la tabla productos dentro de nuestro cuadro de lista. Lo que vamos a hacer ahora es llamar mediante la palabra reservada cal. Y vamos a llamar listar productos. Muy bien. Si todo ha salido bien, vamos a regresar al formulario F5 o presionamos dentro del botón ejecutar. Bien. Muy bien. Aquí podemos ver que ya tenemos el código del producto, el nombre del producto y el precio de compra y el precio de venta está muy hacia la derecha. Esto nosotros lo podemos manejar de acuerdo a las medidas. Antes también vamos a regresar aquí al módulo o al módulo de clase cadena de conexión. Y vamos a quitar este mensaje para que no siga mostrando, sea al momento de cargar el formulario. Y aquí podemos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, he visto que esto lo podemos colocar hasta en 50. Y esto lo vamos a dejar en 150. Entonces aquí ya podemos ver algo más resumido. Ok. Ya lo vemos así.
de esta manera. Entonces, así vamos a listar la tabla productos dentro de un formulario de Excel. No olvides de suscribirte a mi canal de Excel Servicios y de compartirlo en las redes sociales. Ha sido un gusto y muchas gracias.